bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Una buena idea hace un buen programa. Creadores de radio en Octavo Arte. Abrimos el Creadores de Radio del día de la fecha en Octavo Arte. Una buena idea hace un buen programa. Ustedes lo escuchaban y está en el piso Federico Napiarkovsky, que es parte del programa de Radio Plutón, que se llama Resistencia Negra, un programa que lucha por los derechos de la comunidad africana en Argentina y se emite todos los sábados a las 14 horas por www.radiopluton.com.ar. Allí hablan de cómo se intentó ocultar históricamente a los africanos en nuestro país. Eso es al menos lo que entiendo. Si no, corregime, Federico. Bienvenido a Octavo Arte. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes también a este espacio de resistencia que damos todos los sábados. El programa se llama Resistencia Negra, va por Radio Plutón los sábados a las 14 horas. Y sí, efectivamente luchamos en contra de la invisibilización de la comunidad afro en Argentina. ¿La invisibilidad viene de hace pocos años o de muchos más? La invisibilización es histórica. Los primeros africanos empezaron a llegar a partir del siglo XVI a la Argentina, principalmente en lo que era el tráfico esclavista. Y ese proceso se fortaleció a través del siglo XVII y XVIII. Luego en el siglo XIX hay una nueva ola inmigratoria y en el siglo XX también hay una nueva, pero ya es o de países de América Latina o de otras poblaciones africanas que no eran las que originariamente formaban parte del tráfico esclavista. ¿Cómo es que vos llegás a reunir esta información? ¿Cómo te atañe a vos este tema? ¿Y por qué deciden llevarlo a la radio? Bueno, cuando yo empecé en la militancia, entre otras personas, conocí a Patricia Gómez, que es una gran amiga, es otra de las conductoras de Resistencia Negra, con quien hacemos el programa, y ella formaba parte de muy pequeña de la Sociedad Unión Caboverdiana de DocSud, que es una organización africano-argentina que tiene este pasado 13 de agosto cumplió 81 años de su fundación. Y la institución surgió a partir de la necesidad de dar respuesta a las problemáticas que tenía la población caboverdiana que se alojaba en el sur del conurbano bonaerense porque era la zona más cercana al puerto, que fueron principalmente la actividad que desarrollaron los inmigrantes africanos. Bueno, la conozco a ella, que trabajaba en esta organización, y a partir de ahí encaramos juntos varias actividades militantes. Entre ellos yo empiezo a participar activamente de la sociedad. Y bueno, mi compañero formó su propia radio y a partir de ese entonces decidimos encarar este espacio porque la realidad es que tampoco hay espacios en donde los afro podamos empoderarnos y podamos hablar por nosotros mismos. Siempre escuchamos a los blancos hablando por los negros, y bueno, entendemos que como son nuestras problemáticas y son específicamente nuestras, somos nosotros quienes tenemos que poner la voz a la lucha, y por eso decidimos encararlo de esta forma. ¿Y Miriam Gómez cómo entra en todo el proyecto? Miriam Gómez, bueno, es la tía de Patricia, es la presidenta actualmente de la Sociedad Caboverdiana de DocSud. Este es su tercer mandato ininterrumpido, anteriormente tuvo otro. Miriam Gómez es una de las referentes afro más importantes de nuestro país, a nivel internacional también. Bueno, ella es hija de caboverdianos, obviamente, y bueno, es como, digamos, el alma mater del programa, es la referente para todos nosotros, y es una gran estudiosa de literatura y de historia africana. ¿Cómo tocan todos estos puntos, estos temas dentro del programa? ¿Son por secciones? ¿Tiene alguna relación con la actualidad? ¿O no? Respecto a la actualidad, tratamos todo el tiempo de mantener a la comunidad y al resto de la población en general informada acerca de cuáles son las principales noticias que surgen de África y que nos llegan de África. La realidad es que también viendo eso, digamos, las noticias solamente se acotan a mostrar a África como un continente pobre, como un continente que tiene mucha desnutrición, que la gente se muere de sida. Es solamente lo que muestran de África, y sino que están en constante conflicto político, y bueno, esas son las noticias que llegan acá desde allí, y sin embargo hay muchas otras noticias que los medios masivos de comunicación y principalmente los medios monopólicos no dan a conocer. Por ejemplo, de Cabo Verde se ha pronunciado hace poco tiempo
a favor de la igualdad de derechos con la población LGBT, esto es lesbianas, gays, bisexuales y trans. Es el segundo país africano que se declara a favor de la igualdad en un continente en donde los homosexuales son perseguidos constantemente hasta llegar a ser penalizados con la pena de muerte, literalmente. Esa es otra de las noticias que damos cuando hablamos de la actualidad en África. Patricia Gómez, a quien mencioné antes, actualmente se encuentra en Cabo Verde y sale todos los sábados en nuestro programa contándonos todas las actividades que realiza, porque si bien es un viaje que lo hizo por vacaciones, es su primer viaje a Cabo Verde y lo hizo junto a un continente de brasileros y argentinos, descendientes de caboverdianos. Y en este contexto para el país es muy importante y participa de diferentes actividades oficiales, también organizados por el gobierno de Cabo Verde para generar un intercambio cultural y bueno, se apunta a que en un futuro eso se mantenga a través del tiempo. Está aquí en el piso de los estudios de Radio LK Federico Napiarkovsky, para quien recién se sume a Octavo Arte. Esta es nuestra sección, creadores de radio. Decimos que una buena idea hace un buen programa y estamos difundiendo Resistencia Negra, este programa que se emite todos los sábados a las 14 horas por www.radiopluton.com.ar. Consultarte también para hablar de un intercambio cultural con la persona que ustedes tienen allí en Cabo Verde. En lo que respecta a la cultura, a la música, a las artes, ¿tienen relación también sobre ello en el programa? Sí, tenemos también entrevistados, toda la música íntegramente las 2 horas es música proveniente de África o hecha por descendientes de africanos que también, para poder triunfar se han ido a vivir a otros países, pero sí, es netamente música afro. Y también lo que tenemos todos los sábados es un entrevistado distinto que tiene una historia en particular para contar. Ajá. Que por lo general es su historia de vida, su lucha de vida. Y eso es la verdad que aporta una riqueza enorme al programa, porque uno va descubriendo y puede compartir con la gente diferentes historias que surgen de gente que comparte la misma problemática. Hemos tenido, por ejemplo, hace poco la presencia de María Rosa Palione, que es una gran luchadora por su identidad. Es una mujer que tiene más de 60 años y que a raíz de tener una anemia, se enteró que tenía un virus en la sangre que era característico de la población africana, y a sus 60 años se enteró que efectivamente era hija de una esclava y que había sido dada en adopción, entre comillas, a una familia de clase alta. Y así es como la gente, entre otras cosas, puede ir descubriendo o se llega a enterar de esas cosas que a todo el mundo son ocultadas. ¿Y cómo es, si vos lo sabés, si te acordás, el proceso en que una persona que tal vez no sabe que tiene esos lazos, a raíz de ese examen de sangre o un problema que ella tenía, empieza a encontrar sus raíces? Qué pregunta. La realidad es que lo que nosotros siempre decimos es que como los discursos oficiales han participado tanto de la invisibilización, uno tiene que mirar al otro y distinguir lo que es fenotípico, es decir, lo que es en rasgos físicos, que es propio de un afro. Hoy yo hablaba con Mauro, por ejemplo, y le decía a la gente que tiene rulos, no saben que esos rulos vienen del mota, y que si tiene rulos es porque evidentemente tuvo un familiar negro en su familia. Pero esto... Sí o sí, cualquier persona que tenga rulos... Sí o sí, el rulo deriva del mota. Directo. Sí. Así que sí, Magda, efectivamente. Mota, tuviste un africano en la familia. Sí. Por eso me gusta el candombe, muchachos. Los ojos, la nariz, la boca, todo eso también es indicador. Y uno a veces cuando se contacta o está en comunicación con gente que pertenece a la comunidad afro y que es consciente de esta realidad, ellos con solo mirarte te dicen, y además hasta te dicen la zona geográfica sobre la cual debe ser. ¿Cuáles son los logros que desde el programa o desde la lucha que están con Miriam también se estuvieron haciendo en este país, en Argentina? ¿Cuáles son los logros que estuvieron consiguiendo en los últimos años o cuáles son los objetivos que tienen planteados? Bueno, los logros han sido pocos, la verdad es que es algo que avanza a paso muy lento, principalmente porque la comunidad no está concientizada de la presencia africana en el país. También desde nuestro espacio hay algo por lo que luchamos profundamente, que es por eliminar el racismo del lenguaje, que es algo que vemos permanentemente en los medios de comunicación, en los discursos políticos. Ahora que estamos en plena campaña, yo he escuchado a lo largo de toda la campaña de las PASO que los dirigentes siguen hablando de trabajo en negro para referirse al trabajo ilegal. Y lo que nosotros siempre insistimos es que hay que hablar
en forma responsable, con un uso responsable del lenguaje, y si el trabajo es ilegal o no registrado, así es como debe llamarse, porque asociar el negro con el ilegal solamente estigmatiza. Sí, es como a cuando nuestra se habla comunidad. de hacer las cosas por izquierda, como Exacto, si la izquierda o una tuviese- mano Sí, claro. negra para hablar de corrupción, o tú Claro. un día negro para hablar de un día malo. Bueno, todas esas cosas también, digamos, intentamos visibilizarlas e intentamos que la gente se concientice, porque lo más importante de todo esto es que para muchos parece una nimiedad, pero esto forma parte fundamental de la discriminación, y la discriminación mata. Aunque a la gente le parezca muy fuerte, es así. Por ejemplo, tenemos una compañera haitiana que vive en un barrio muy humilde del conurbano, y por ser negra ha sufrido innumerables situaciones de violencia, han querido prenderle fuego a la casa, y bueno, se ha tenido que ir de su barrio por este motivo, solamente por su color de piel. En un país que dice ser igualitario, nosotros realmente apoyamos este modelo de gobierno, creemos que es muy inclusivo y que ha dado grandes avances en materia de derechos humanos, pero algunos, por ejemplo la campaña de la FIP lleva 1 año y medio hablando de esto, ¿no? De trabajo en negro. Y bueno, todavía creemos que no están del todo concientizados. Y perdón, Mauro, imagino que querías ir a esto. Durante el último censo, en el año 2010, hemos logrado, todas las organizaciones de afrodescendientes, hemos logrado la inclusión de la variable afro en el censo nacional, que era algo que no existía. Esto es, a través de una pregunta específica que tenía el cuestionario del censo, se le preguntaba a las personas si se consideraban afrodescendientes o si en su familia había alguien de origen africano, para poder estimar la cantidad de afrodescendientes que viven en Argentina, y eso se supone que debería tener un impacto en las políticas públicas que imparta el gobierno, y que deben ser políticas públicas destinadas a la integración de los afro y obviamente a que el discurso oficial empiece a reconocer la presencia ¿Y africana. cuáles fueron los resultados del censo? Los resultados del censo fueron desastrosos, la verdad, fueron muy bajos, y además la pregunta no era obligatoria. No sé si se acuerdan, pero había como un formulario A y un formulario B. Por lo general a todos se les aplicaba la A y la pregunta solamente estaba en el B. Entonces nosotros teníamos que ir concientizando a la gente para que pida el formulario que específicamente tenía esa pregunta, para que luego vaya a ser contabilizado como una persona afrodescendiente. Así que, bueno, los resultados, la verdad es que no tengo la cifra en este momento, pero están muy por debajo de lo que estiman las organizaciones. Sí, que además son organizaciones que llevan mucho tiempo en esta causa, y que han hecho pruebas pilotos, golpeando puerta a puerta y preguntando esto a la gente. Y sí, digamos, no se condice con la realidad. Y hay una realidad también, corregime si me equivoco, es algo que yo veo al menos en lo cotidiano, que o no sé si que le he prestado más atención o no, pero que hay una gran cantidad más de afrodescendientes aquí hoy en Argentina, o de africanos incluso, o por lo menos en Buenos Aires, en capital, de lo que se veía antes. Yo estudié percusión con un senegalés, que es Abdoulaye Badiane, que es muy reconocido en su país, y acá también, de hecho, como músico, y él me contaba un poco cómo se había dado esa situación, que son muchos senegaleses también que vinieron en un momento particular del país, y que a muchos les pasó lo que nos pasó a todos con la crisis del 2001, que a él también le había pasado. De hecho, él se tuvo que quedar en el país por una circunstancia de que su plata no valía lo que era, y él no sabía cuánta plata valía, y se terminaron quedando. En un momento había una casa de Senegal que los reunía, que los juntaba, que les daba un tipo de marco y de reunión y de ayuda para que poco a poco los que quieran volver a su país puedan hacerlo, pero luego esa casa se desintegró y muchos empezaron a vender joyas, o lo que estamos viendo hoy, que venden joyas, venden los relojes en la calle, porque realmente no tienen otra posibilidad. Tal vez algunos quieren volver y ni siquiera tienen la plata para poder volver. No hay una embajada senegalesa, corregime, pero creo que no la hay, o si no le da la atención que necesitan a los habitantes que están acá. Entonces como que están medios varados y están lejos de lo que les gusta hacer a ellos, porque de hecho Abdoulaye lo que está haciendo con muchos de ellos es, bueno, vengan a tocar, vengan a aprender del todo de música, y empiecen a dar clases conmigo, o súmense al grupo, como para integrarlos. A él lo que lo salvó fue ser músico, fundó una escuela, hoy tiene su mini África en Caballito, que él dice que es su mini África, en donde un montón de gente está haciendo la cultura, curtiendo la cultura africana, en Argentina, pero es un laburo de hormiga que está haciendo desde su lugarcito, y la verdad es que hay un montón dando vueltas que están como en el limbo. Ese es un poco el laburo de todos los que militan la causa. Claro. Cada uno desde su lugar trata
de hacer lo máximo que puede en un país que sigue manteniendo una constitución nacional en cuyo artículo 25, le comento a la gente por si no lo sabe, lo puede googlear. El artículo 25 de la Constitución Nacional dice que el Estado fomentará la inmigración europea, señores. Así, lisa y llanamente. Literalmente dice eso, por lo cual también entendemos que seguimos manteniendo en la Constitución un artículo que es absolutamente discriminatorio. Luego esto se ha ampliado con los tratados del Mercosur y demás, pero siguen dejando a África por fuera. Tengo esa duda que tal vez se puede anexar a cuánto tiempo le llevó poder incluir el ítem de la descendencia. ¿Cuáles son los tiempos burocráticos? Porque me imagino que la lucha es, digamos, por un lado es concientizar a la gente, que también es duro, pero bueno, eso en el día a día, en el boca a boca, pero después lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas, más de, como decís vos, esta ley que permite que vengan los europeos, pero ¿cómo se hace para romper esa membrana? Bueno, la Sociedad de Unión Caboverdianos de DocSud conforma junto a otras organizaciones el Frente Nacional de Afrodescendientes de la Mesa Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, que es una organización que dirige la actual legisladora porteña María Rashid, que para los que no la conocen ha sido la principal impulsora del matrimonio igualitario en Argentina. Desde este lugar ella nos ha acompañado desde un principio y hemos presentado diferentes proyectos de ley que tienen por objeto esto, ¿no? Poder visibilizar nuestra lucha. Uno de los proyectos que han sido aprobados en la ciudad de Buenos Aires ha sido, por ejemplo, establecer el día 25 de julio como el Día de la Mujer Afro. El pasado 25 de julio ha sido la primera vez que hemos podido festejar en Ciudad de Buenos Aires esta fecha que se conmemora a partir de una reunión de mujeres en la ONU que se hace en el año 92 y que es para reivindicar la lucha de las mujeres afro en nuestro país, que es una problemática particular que tienen las mujeres, que siempre son considerados en una sociedad machista y patriarcal como esta, además mucho más, siempre son consideradas un objeto sexual, exótico, como que siempre viven calientes, para decirlo así. Sí, y entonces es una lucha que han dado muy importante, y también no se piensa en las mujeres afro como aquellas que puedan ocupar lugares de poder. Miriam Gómez siempre cuenta que hasta que llegó a la Sociedad Caboverdiana de DocSud y hasta que llegó a ser presidenta, las mujeres africanas solamente estaban para decir la mesa está servida, nunca estaban para dirigir una organización, mucho menos para elaborar un proyecto de ley y mucho menos para hablar en un programa de radio. Sí, esa es otra realidad. Bueno, y a partir de eso impulsamos diferentes proyectos de ley que tienen este objetivo. Ahora intentamos ir por una ley nacional de difusión de la cultura africana, que además, como decías vos, Mauro, la cultura africana está muy bien difundida en Argentina. Incluso hay muchas palabras del lunfardo que provienen del lenguaje africano y la gente no lo sabe. Por ejemplo, provienen de la familia mantú. El tango, por ejemplo, todo lo que termine en G y alguna vocal, o GU y alguna vocal, provienen de la familia de palabras del mantú, que es un dialecto africano. El tango es uno de ellos. Después, también utilizamos mucho la palabra quilombo, por ejemplo, que era donde antiguamente vivían los africanos, y se le decía quilombo por el sonido de los tambores. Un montón de pero mirá que no tengo lo que este decís momento. Me hace pensar un montón, porque cuando yo era chica, que es un colegio de monjas, así que traumada, hoy voy al psicólogo para solucionarlo, ellas nos decían que quilombo estaba mal, que quilombo estaba mal porque significaba prostíbulo. Bueno, sí, también hay una como mala fama de todas las palabras que tienen origen africano, o son malas palabras. Claro. Qué sé yo, ¿quién no tiene un amigo que dice que cuando le roban dice, no, era un negro de mierda que me robó? Bueno, eso también es algo que está permanentemente. El otro día, por ejemplo, pintaba con mi sobrina que tiene 11 años y ella me hablaba del lápiz color piel. El lápiz color piel es el lápiz color piel blanca, no hay un lápiz color piel negra. Entonces, esas son cosas que uno va descubriendo a través del tiempo, y ahí va viendo cómo el racismo está instalado en una sociedad que aparentemente no tiene estos problemas, ¿no? Esa es la realidad. Podemos hablar de otros problemas de discriminación, pero nunca hablamos de racismo.
Seguimos hablando aquí en Octavo Arte con Federico Napiarkovsky, que es parte del programa Resistencia Negra, este programa que se emite por Radio Plutón los sábados a las 14 horas y que lucha por los derechos de la comunidad africana en Argentina, y también hablan de cómo se intentó ocultar, por lo que decía Federico, históricamente a los africanos en nuestro país, hablando un poco también de todo lo que es la discriminación. Hablaste de un par de proyectos de ley, de leyes que me llamaron la atención. También se manifestaron a favor, que estoy en absoluto acuerdo con la ley de matrimonio igualitario que impulsó María Rashid. Es simplemente una pregunta que quizás no lo atañe tanto a la comunidad africana, pero para consultar su posición al respecto de, por ejemplo, una ley como la del aborto seguro, legal y gratuito. Sí, estamos absolutamente a favor. Creemos que es una lucha que se debe dar. Es una causa que está siendo invisibilizada actualmente por gran parte de la dirigencia política. Por ejemplo, en la última campaña no hemos tenido candidatos, excepto una compañera del Frente de Izquierda, no hemos tenido candidatos que hablen del aborto. Y claro, en relación a esto de África, también es importante señalar que, por ejemplo, Cabo Verde tiene aborto libre, legal, seguro y gratuito. Una mujer tiene que ir a un hospital, lo solicita y se lo hacen. No necesita ningún tipo de autorización ni consentimiento de nadie. Y no por eso fueron todos a abortar, como algunos decían. Exactamente. Entonces, digo, esas también son las noticias que no nos llegan de África. Es un ejemplo en este campo y no lo sabemos, por ejemplo. Y te consultaba porque la TV pública estuvo Miriam Gómez y también Taborda, puede ser otra señora. Estuvieron hace tiempo Miriam Gómez y María Magdalena Pocha La Madrid. Pocha La Madrid contaba, ella era la que contaba que en Ezeiza, en el aeropuerto, tuvo una situación muy lamentable, la verdad, si querés contarla vos. Sí, cómo no. En el año 2002, Pocha tiene una organización que se llama África Vive, que milita la misma causa. Y en el año 2002 tenía que viajar hacia Panamá para participar de un congreso que se dedicaba a estas cuestiones justamente, y es detenida en el aeropuerto de Ezeiza porque le decían que su pasaporte era trucho porque no podía ser que ella fuera argentina y fuera negra. Pero por lo tanto, probablemente sería peruana y estuviera utilizando un pasaporte falsificado. Aparte, indignante, o sea, una situación en donde vos te sentís, o sea, tan mal, porque la verdad es que vos naciste acá y que te digan que, y aparte, sos peruana, estás usando un pasaporte trucho, toda una situación increíble. ¿Esto cuándo fue? El año 2002. 2002, o sea, no es que fue hace 40 años. No fue en el 50, años. claro. Sí, claro, fue hace 10 años. Sí, y para denunciar todo ello, existe este programa Resistencia Negra, un programa de Radio Plutón. Vamos a darle también, abrirle el micrófono a Cristian, hombre de Radio Plutón. No sé hace cuánto está de radio, pero sí sabemos que en un mes o dos ya metimos dos creadores de la radio. Cristian, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué onda Radio Plutón? Bueno, la programación de Radio Plutón, sobre todo. Bueno, te cuento. Radio Plutón es una radio comercial, es una radio común y corriente, digamos, en lo que respecta a programas y demás, con el pequeño detalle de que tiene cedido gratuitamente varios espacios y lo hace para programas de interés que vengan con una propuesta de inclusión de sectores o minoritarios o vulnerados o vulnerabilizados. Y bueno, la idea de esto es justamente brindar el espacio para tener una diversidad de este tipo de programas de interés cultural y sectorizado. Y bueno, la idea de esto es mecharlo con un tipo de programación diversa común, digamos, un programa de rock, un programa lo que fuere, y en el medio todo esto. Y bueno, y la particularidad que tenemos, que es una idea, digamos, un poco antigua, pero está bueno reflotarla al día de hoy, que es hacemos una vez por mes mesas abiertas y redondas con todos los programas de la radio que refieren a este tipo de... Muy interesante. La idea es también en algún momento ir sumando algunos programas de interés que por ahí no tengan que ver con la inclusión y demás, pero que también formen parte de esa mesa. Y bueno, y la idea de eso es justamente aunar el público, no por un tema comercial, sino por un tema de justamente abrir la cultura y escuchar todas las problemáticas. Está claro, imagino Resistencia Negra es uno de estos de los programas que vos nombrás, sí, claro, que también el programa de los agricultores canábicos. Desde acá nos plantamos. Saludos para todos los compañeros canábicos. Después tenemos al Bayelec, que es Hijos de la Tierra, es un programa con originarios Cuom. Mejor dicho, porque todos dicen Cuom y se te pega al fin y al cabo, ¿no? Es Com, y bueno,
digamos, ahora hay otros programas que se van a ir, puedo ir adelantando algo, digamos, estamos tentando a la gente de Rajab, que son jóvenes positivos. ¿Cómo es la sigla Red completa, amor? Argentina de Jóvenes No, Red Argentina de Jóvenes Positivos. y ¿Adolescentes? y adolescentes. Sí, exactamente, jóvenes y adolescentes positivos. Se trata de una organización de jóvenes que viven y conviven con problemática de VIH, no es solamente para quien esté infectado con el virus, sino también para la gente que convive con ellos. Bueno, intenta dar contención a estos jóvenes. Bueno, nos vamos a colgar bastante entonces de Radio Plutón. Bueno, y la idea es, como te decía, ir sumando este tipo de programación y bueno, obviamente con una conciencia hacia todos los otros programas. ¿Por qué? Porque nosotros a los programas que son comunes, que irían a una radio común, por así decirlo, lo primero que le decimos es: muchachos, ustedes tienen la puerta de la libertad de expresión a través de un micrófono, pero ante todo la coherencia. Entonces yo no puedo permitir de que vos me digas negro de mierda y después venga Resistencia Negra. Claro. Entonces se entiende. esa es la base del respeto y de la convivencia para ser, digamos, un poco coherente. Y después, si vos tenés un pensamiento diferente, tenés todos los asados que te inviten y en tu casa para poder comunicarte de esa manera. Como vos quieras, está Exactamente. claro. Nosotros decimos que una buena idea hace un buen programa y seguramente que una buena propuesta como tal hace una buena emisora. Quizá podríamos ampliarlo en algún Claro. momento. Te cuento, tenemos 3 meses de vida nada más. 3 meses nada más. Pero un año digamos, de programar todo esto, de ir buscando, digamos, porque la idea era salir a la cancha con por Con lo algo. menos un par de programas que marquen la tendencia. También hicimos por un tiempo un magazine como para abrir el juego y ir mostrando también los programas durante la mañana. Y bueno, la idea es ir teniendo cada vez más programas. Y algo muy loco que pasó con esto, que yo a Cristian me lo encuentro el día que está comprando las cosas en Easy para lanzar la radio. Y que ahí, pague por este chivo del supermercado. por un amigo en común me dice, no, él está empezando una radio, qué sé yo, y después encontrando programas me vuelvo a contactar con él, así que había algo que Bueno, teníamos te que cuento, difundir. no sé algunas si cuestiones. sabes que Bernie ahora es operador. Sí, también. sí, sabía. Pues nos encontramos justamente Lo con vi en 2 las personas fotos. y los 3 los conocíamos a él de diferentes lados. Eso era lo loco, y los 3 nos encontramos ahí juntos. Así Bueno, que bueno. como yo la conozco a Magda también. Ah, sí. Exacto. No vamos a contar cómo, pero Todos tenemos una historia en común. Sí, Claro. Magda, la más nefasta la historia. Muy porque- divertida. Magda no nos trae mujeres uruguayas de octavo arte, rechaza pedidos de nuestros invitados. y maltrata a sus invitados. No, no. Hoy descubrimos por un lado que no favor. conocíamos de Magdalena, que nos pasó, No, o sea, pero la- me la agarraste persona más cuando buena en del mundo. noviembre, estaba muy cansada. No maltrata. Trata un poquito diferente a algunos. Sí. Bueno, pasa que hay que ver, en el ámbito laboral, en donde uno trabaja en lo que no le gusta, se pone un No, toque perdón, voy a belicoso. usar un minuto porque esto lo tengo que aclarar. El muchacho es psicólogo y yo trabajo en la Facultad de Psicología. Viene, según relata el que yo le creo totalmente, a entregarme un trabajo el último día y habrá visto mi cara de colapsada porque yo recibo cerca de 200 mails diarios. Los respondo todos yo. Es muy pesado realmente, son 6.000 los Bueno, inscritos. hacemos que un bajar- llamado a la es demasiado. hacemos un llamado a la gestión para que No, me mi pague. jefe es un genio. Mi jefe el otro día le dije no doy más y me dijo, ¿querés un ribotril? No, gracias. Trabaja con psicólogos. No, compañera, no, hay la verdad que muy entenderla. bien, pero bueno, esa es la historia, que pobre le habré puesto una cara de ogro cansada. seguro. Es lo que hay. Como nos Tenés que pone con bajarte nosotros. el dictador de Google, le vas gritando, le vas Le diciendo vas- así. No, pero te digo gritando porque por ahí estás atendiendo en un lado y le vas diciendo comunicado, punto, seguido, abajo. Porque ahí 2024, muchachos, en la República Argentina se nos ha ido gran parte, 1 hora y media ya de programa de Octavo Arte. Muchas gracias por venir, Federico, Cristian, un Muchísimas gracias. auténtico placer. Escuchen Resistencia Negra todos los sábados a las 14 horas por radioplutón.com.ar y también la programación que merece ser escuchada, al menos eso es lo que queremos aquí en Octavo Arte. Cerramos este bloque, cerramos la sección Creadores de Radio.